Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de mi canal, de este canal que dedico a la danza en muchas de sus manifestaciones, tanto escénicas como populares. Es cierto que hace ya bastante tiempo que no subo un episodio nuevo. Me propongo para 2025, es un propósito que quiero cumplir. Me propongo, sostener una regularidad mayor que la de este año. Antes de internarnos en el tema que propuse para hoy, que es Isadora Duncan, o Duncan sería la pronunciación más, más cercana al inglés, digamos, voy a decir Duncan, Isadora Duncan, así la llamamos acá en la Argentina. Antes de internarme en el tema, quiero invitarlos, para aquellos que todavía no estén suscriptos, a que se suscriban. Es muy sencillo, tienen que cliquear abajo donde dice suscribirse. Y si quieren también apretar la campanita para que puedan recibir notificaciones cada vez que subo un episodio nuevo. Luego los invito también a visitar mis redes sociales, Instagram, Facebook, y allí van a encontrar novedades sobre los cursos y los talleres que dicto, y también sobre la difusión que estoy haciendo de una revista llamada Tiempo de Danza, que publiqué durante varios años y que he vuelto a poner en circulación. Es una revista que, como les digo, la hice hace ya unos cuantos años, pero sigue teniendo mucha vigencia. Está muy llena de material interesante, y aprovecho esta oportunidad para agradecer a aquellos que vienen adquiriéndola. Y ahora sí, vamos de lleno a zambullirnos en Isadora Duncan. Antes que nada me gustaría decir que esta artista, esta coreógrafa, bailarina, reunió en su vida de una manera muy estrecha su arte y su existencia. Es casi imposible separarlas, y en mayor medida que muchos otros creadores e intérpretes de danza. Mucha de su obra, o yo diría prácticamente toda su obra, es decir, las piezas creadas por ella, interpretadas por ella, han desaparecido, han quedado apenas rastros en fotografías, en algunas filmaciones muy rudimentarias, pero sus opiniones, sus puntos de vista sobre las normas sociales, sobre el matrimonio, sobre la libertad de la mujer para elegir la vida que quiere hacer, su postura frente a su postura en particular frente al ballet clásico al que ella se había, digamos, enfrentado en su época, con críticas y cuestionamientos. Bien, todas estas posiciones siguen siendo comentadas e incluso muy admiradas hasta el día de hoy. Quiero decirles en este punto que Isadora no perteneció a ningún movimiento feminista, ni sufragista, que eran estos movimientos de mujeres que reclamaban el derecho al voto femenino. Lo cierto es que sus reivindicaciones, sus reclamos concernían sobre todo a ella misma y al tipo de vida que quería hacer. Aclaro esto porque muchas veces se le atribuye una posturas feministas como siendo parte de un movimiento que era muy importante y muy fuerte en la época que ella vivió, y luego, y también desde muchísimo antes. Bien, les paso algunos datos biográficos. Isadora nació en la ciudad de San Francisco, en la costa oeste de los Estados Unidos, en 1877. Era la menor de 4 hermanos, y el padre había abandonado a la familia después de cometer un desfalco, de cometer una estafa en el banco en el que trabajaba. Fue entonces la señora Duncan, la madre de estos chicos, la que se hizo cargo enteramente de la manutención de la familia, de una manera muy esforzada. Ellos vivían en medio de muchas estrecheces económicas, vivían en un barrio de inmigrantes pobres en la ciudad de San Francisco. De hecho, la señora Duncan era descendiente de irlandeses, y en 1895 la señora Duncan e Isadora viajan a la ciudad de Chicago, donde
ella tenía 18 años, Isadora, viajan a la ciudad de Chicago y allí presenta ella sus primeras danzas en lugares, en casas de familia, en lugares así privados. Luego se trasladan a Nueva York, allí tienen un radio, digamos, de acción más amplio, siempre o prácticamente siempre en casas de familias ricas. Y luego la familia, era una familia muy unida, o sea, madre e hijos, se trasladan a Europa. Allí Isadora busca mecenas, busca patrocinadores, consigue algunos, otros no, pero finalmente la familia entera se traslada a Grecia, que era una ambición, un deseo que ellos compartían fuertemente. Cuando llegan a Grecia, adoptan casi inmediatamente las vestimentas de los griegos antiguos que ellos habían visto en bajorrelieves de museos europeos. Los griegos de ese momento los miraban bastante asombrados. La familia Duncan era, digamos, los miembros de la familia Duncan eran una suerte como de hippies antes de tiempo, un poco místicos, un poco ingenuos. Ellos habían habían adquirido un terreno en la colina de Copanos con el propósito de edificar allí un templo escuela para la enseñanza de las artes. Ese terreno carecía absolutamente de agua y era imposible obtenerla. Por lo tanto, la familia abandona Grecia, se traslada nuevamente a Europa y allí la carrera de Isadora toma un impulso extraordinario. El viaje de la familia Duncan a Grecia había ocurrido en 1903. No había mencionado esta fecha. Y en 1904, Isadora conoce a Gordon Craig, que era un joven y muy renovador escenógrafo italiano. De hecho, es un nombre muy importante en la historia del teatro inglés. Comienzan una relación muy apasionada, contada por Isadora en sus memorias. De esta relación nace la primera hija de Isadora, que se llamó Deirdre, de hecho un nombre de origen irlandés, y la relación dura 4 años. En 1909, Isadora conoce a Paris Singer, que era el multimillonario heredero del emporio de las máquinas de coser Singer. Comienza con él una relación, tiene Isadora a su hijo Patrick Singer, pero este vínculo resultó ser sumamente inestable, con sus idas y sus vueltas, discusiones, peleas. Isadora se abría a otras relaciones con otros hombres, relaciones así, o completas o meros coqueteos, pero que en cualquier caso eran muy molestos para Paris Singer. Pero él continuó ayudándola, aún separados, se separaron en 1917, aún separados, él continuó ayudándola casi hasta el final de la vida de ella. Porque hay que decir que, y esto seguramente muchos de ustedes lo saben, la relación de Isadora con el dinero era absolutamente caótica, ganaba mucho dinero, pero también lo gastaba rápidamente. Unos años antes de su separación con Paris Singer, Isadora vive una tragedia verdaderamente atroz. Vivía en ese momento en un barrio muy, muy elegante de la ciudad, en el límite de la ciudad de París, Neuilly-sur-Seine, y con sus 2 hijos, en un paseo en el que los niños van en auto con su niñera. Al cruzar el río Sena, el chofer pierde el control del vehículo, se precipita al agua y los niños mueren ahogados. Isadora sobrevive como puede a esta pérdida horrorosa, entabla nuevas relaciones, retoma su carrera y digamos que sigue adelante, incluso queda nuevamente embarazada, pero pierde a este hijo y en fin, son datos conocidos, pero que siempre son muy conmovedores cuando uno los vuelve a leer o a contar. La vida de Isadora estuvo jalonada, digamos, por
numerosos acontecimientos que en realidad parecieran no caber en el curso de una sola vida. Tragedias, alegrías, pérdidas, triunfos, fracasos, relaciones, viajes. Podría mencionar acá apenas y brevemente su visita a la Argentina, que ocurrió en 1916 y que tuvo algunos ribetes de escándalo. Trajo, en primer lugar, su presentación en el Teatro Coliseo, o sea, la primera función que hizo en el Teatro Coliseo, que no es el Coliseo actual que existe en la ciudad de Buenos Aires, resultó un fracaso. O sea, el público parecía no interesarle el tipo de danzas solistas que hacía Isadora. En la tercera función, Isadora había creado una serie de piezas sobre música de Wagner. Imagínense, año 1916, promediaba, bueno, estaba ya relativamente avanzada, promediaba la Primera Guerra Mundial y siendo Wagner un músico alemán, este hecho alejó a muchos de los admiradores de Isadora. Fue en esta misma tercera función que Isadora interrumpió de pronto su danza y comenzó a increpar al público porque había escuchado murmullos entre el público, y se dirigió a ellos diciendo de una manera muy, muy airada: ya me habían dicho que los sudamericanos no entendían nada de arte, son unos negros, simplemente son unos negros. Un comentario, la verdad es que bastante poco simpático, por decirlo menos. También en un cabaret donde había ido con amigos argentinos, bailó envuelta en la bandera argentina. O sea, fue una serie de acontecimientos no particularmente felices. Digamos, en la vida de Isadora, ¿no? Me refiero, claramente. 1921 viaja a la entonces casi flamante Unión Soviética. Ya había estado en 1905, todavía durante el Imperio Ruso, y había sido invitada para crear una escuela de formación de bailarines, proyecto que no prosperó. Pero en ese viaje conoció a Sergei Esenin, un poeta muy joven, muy atormentado, alcohólico. Se produce un enamoramiento y se casan. Isadora estaba en contra del matrimonio, pero como tenía proyectado un viaje a Estados Unidos, una gira por Estados Unidos, la única manera de que Senin pudiera acompañarla era casándose legalmente, eso no, sobre todo viniendo de la Unión Soviética, ¿no? Eso facilitaba la posibilidad de su entrada a los Estados Unidos. En 1927 ocurre la última tragedia, tan terrible como absurda, que es la muerte de Isadora. Ella se encontraba en Niza, en la Riviera Francesa, estaba absolutamente carente de dinero, muy, muy endeudada. Estaba esperando que le confirmaran desde Estados Unidos la publicación de sus memorias, propuesta que le había sido hecha años antes, pero que ella había rechazado muy categóricamente, diciendo: piensan que soy una vieja para escribir mis memorias. Pero ante lo difícil de su situación económica, acepta la publicación y estaba esperando justamente el contrato. El 14 de septiembre, después voy a cotejar bien la fecha, de 1927, Isadora sube a un auto deportivo con el pretexto de que iba a comprarlo. Estaba manejado por un joven y parece que muy buen mozo chofer italiano. Sube al auto, como les digo. Había dos amigos de ella que la habían acompañado, y en el momento en que el auto arranca, grita: adiós amigos, voy hacia la gloria. Unos segundos después, el auto frena bruscamente porque el largo chal, la larga chalina que llevaba Isadora, se engancha en la rueda trasera del auto y
le rompe, le quiebra el cuello y la muerte de ella es instantánea. Y ahora pasemos a la herencia de Isadora, entendida en términos artísticos. Antes voy a hacer una referencia al marco social en el que la carrera de Isadora se inscribe, y tengo que remontarme bastante más atrás en el tiempo. Lo que quiero decir es que durante por lo menos 2 siglos, la carrera de un bailarín, en Occidente me refiero, a la carrera de un bailarín, bailarina, de un coreógrafo, muy difícilmente podía desarrollarse al margen de las grandes instituciones que además se inscribían en sistemas de gobierno monárquicos o no. Eso ocurrió, bueno, de hecho la danza escénica, lo que llamamos ballet, nace en Francia por impulso del rey Luis XIV y siempre se inscribe en el marco de la Ópera de París y en otros teatros de ópera en muchas ciudades de Francia. Lo mismo pasó en Rusia, y de Rusia luego si pasamos del Imperio Ruso a la Unión Soviética, ese tipo de apoyos institucionales continuaron manteniéndose. Insisto entonces con esta idea de que la carrera independiente era como un camino prácticamente vedado para un bailarín y un coreógrafo, porque además los espectáculos que se producían en esos marcos eran enormes producciones que necesitaban de la concurrencia no solo de intérpretes, de creadores, de músicos, de maquinistas, de carpinteros. Eran grandes producciones en las que participaban muchísimas personas. Isadora desarrolló una carrera como solista fundamentalmente. En algún momento formó una pequeña compañía con alumnas, pero su carrera fue esencialmente solista, y por otra parte, no es que no necesitaba empresarios que la contrataran ni patrocinadores, pero lo cierto es que ella llevó su carrera adelante de una manera individual. En Isadora aparece la influencia del movimiento romántico que aunque nacido a fines del siglo XVIII en Europa, atraviesa prácticamente todo el siglo XIX. Esta idea de que el artista debe buscar o debe seguir sus impulsos individuales, sus sentimientos, sus deseos, al margen de mecenas o de patrocinadores. Puse entre signos de interrogación el título de este episodio, que es Isadora Duncan, una revolucionaria, y la respuesta sería esta: si por revolución entendemos el reemplazo de un sistema cualquiera, político, económico, lo que fuera, el reemplazo, digo, de un sistema por otro de un signo totalmente opuesto, podemos decir que la verdadera revolución en la danza, lo que se llamó la danza moderna, nace un tiempo después con figuras como Martha Graham, Doris Humphrey en Estados Unidos, Mary Wigman en Alemania, por citar algunos de los nombres, digamos, más relevantes o más conocidos. En este sentido, Isadora no creó una técnica, no creó un lenguaje, no creó un vocabulario de pasos. Sus danzas, si nos guiamos por los testimonios de espectadores, de críticos de la época, de comentadores, que la vieron bailar, era una danza muy simple, que consistía básicamente en corridas, caminatas, algunos saltos, pero yo creo que ella debía tener una gran personalidad escénica, muy magnética, y eso hacía que también, así como había detractores de su danza y de ella misma, también se puede entender así digamos, la gran admiración que despertó, y el hecho de que supo construir una leyenda en vida, y esa leyenda persiste hasta el día de hoy. Me gustaría, para terminar, mostrar 2 aspectos de Isadora que parecen contradictorios entre sí. Me refería antes a esa característica dilapidadora de Isadora, de derrochadora, que gastaba alegremente todo su dinero, y también el de los demás. Muchos
algunos empresarios y gente que estaba en una relación con ella de tipo, digamos, bueno, empresarial, valga la redundancia, cuando la invitaba a comer esta persona, alguna de estas personas, ella elegía siempre el restaurante más caro y además traía otras personas con ella. Era, digamos, un rasgo no muy admirable, pero al mismo tiempo era una persona sumamente generosa y para redondear un poco este cuadro y en relación a esto último que acabo de decir, quiero leerles algo que forma parte de la biografía de Isadora Duncan, una de las tantas biografías que se escribieron sobre ella. No me refiero al libro de memorias, sino a una biografía escrita por Frederica Blair, que está traducida al español, y ella, bueno, ahora se los leo, hace una referencia a un momento de la vida de Isadora en el que ella carecía enteramente de dinero. Esenín había muerto, se había suicidado en la Unión Soviética y ella continuaba siendo su esposa legal porque nunca se habían divorciado, y ella renuncia a ese dinero, un dinero que le hubiera permitido recuperar su casa de Neuilly-sur-Seine, que estaba totalmente hipotecada y que finalmente perdió. Entonces paso a leerles este comentario de Frederica Blair. Ella dice: cuando se trataba de asuntos de finanzas, Isadora era extravagante, pero en relación con sus propias normas se atenía a principios. Por desesperadas que fueran sus circunstancias, jamás contemplaba la posibilidad de reunir dinero por medios que a sus ojos eran dudosos. Nunca consentía en abaratar su arte, modificando un programa para que fuese más popular o aceptando contratos para presentarse en music hall. Presentaba su danza sin alteraciones en ambientes dignos, o si no, no actuaba. A pesar de su franqueza poco usual, no aceptaba escribir artículos populares acerca de sus romances con destino a las revistas. No aceptaba vender sus cartas de amor. Su cesión o su concesión del dinero de Serge Esenin, que había podido aceptar con la conciencia tranquila, completamente al margen del derecho conyugal, puede haber sido una crítica inconsciente a la gente que la calificaba de derrochona, un modo de demostrar que en los asuntos de finanzas ella era más escrupulosa que los demás. Bien, los despido aquí, los invito, les hice muchas invitaciones hoy. La última invitación es que dejen comentarios, preguntas, inquietudes, y yo los contestaré. Bueno, les deseo un muy buen fin de año y un buen comienzo y continuación del 2025. Chao.